Estimados amigos, este es su programa CCI La Lima. Les habla el pastor David Cano. Realmente es un gozo poder compartir con ustedes la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de desechando la ansiedad. Creo que hoy en día, máxime con esta situación de la pandemia y la nueva realidad que estamos enfrentando y la transición hacia ella, le está produciendo a mucha gente ansiedad. Y la ansiedad no está exento de describirlo la Biblia, y a la luz de la palabra vamos a ver cómo nosotros podemos desechar la ansiedad. Pero creo que lo correcto es que definamos qué es ansiedad. Es un poco diferente de la preocupación. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La persona se siente insegura, un poco agitada y al mismo tiempo tiene gran inquietud al punto de que a veces no duerme. Toda ansiedad lleva y conlleva una preocupación. Y es que la preocupación, como lo dice la palabra, es una palabra compuesta, es preocuparse de cosas o anticiparse a ocupar su mente de cosas antes de que sucedan. Creo que esto puede provocar, como es repetitivo, la ansiedad puede provocar miedos en la persona, sentimientos negativos y a veces difíciles de controlar porque duran largo tiempo. Y es que a veces nosotros los seres humanos somos personas reactivas. Reaccionamos ante lo que nos rodea, y si el ambiente no está muy bien, sentimos ansiedad y tendemos a preocuparnos. Sentimos miedo. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué nos va a pasar? No hay trabajo, no hay ingresos para la alacena de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Creo que y para eso, fíjese que me fui a las estadísticas a nivel mundial de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de cuántas personas en el mundo padecen de ansiedad. Me asusté. 264 millones de personas en todo el mundo padecen de ansiedad y toman medicamentos ansiolíticos como el Betán, el bromazepam, lorazepam, diazepam, para poder calmar su ansiedad. Tafil en las dosis que usted quiera, Melex, que no está malo. Yo no voy a criticar las situaciones de medicina ni a la farmacéutica. Yo soy médico, uso esos medicamentos para los pacientes cuando no pueden recurrir a otra cosa y donde su fe tal vez se siente truncada o no tienen esa clase de fe que uno les puede ministrar a través de la palabra de Dios, porque tal vez no son agnósticos, no creen en nada. Pero qué tremendo. La ansiedad es un problema que está descrito incluso en la Biblia. Produce palpitaciones, produce sudoración, aumento de la tensión muscular, la respiración es un poquito agitada, hay dolores físicos, hay dilatación de las pupilas, hay temblores, inquietud, insomnio, preocupaciones excesivas, desproporciones de algunos de los síntomas, incluso hasta llegar al pánico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ansiedad? Miremos lo que nos dice. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Versión nueva, versión internacional. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él, o sea Dios, Cristo, cuida de ustedes. ¿Sabe? Este versículo es mi preferido para cuando una persona llega con síntomas de ansiedad a la consulta donde yo puedo brindarla. Y es que qué herramienta tan útil. Muchos de ellos no es que han negado su fe, simplemente se han volteado a enfocar, a abrazar la preocupación y la ansiedad, como que si eso los va a ayudar como muleta para salir de sus situaciones. Y es que las situaciones que vivimos son reales, pero la ansiedad es algo que no pide permiso, simplemente entra a tu vida, invade todos los aspectos de tu vida y hasta el carácter y el temperamento se vuelve irascible.
La palabra de Dios y Dios mismo quiere que nosotros descansemos en Él. ¿Qué dice la palabra de cómo nosotros podemos curarnos de la ansiedad? Hay personas que son extremos, ¿verdad? Y necesitan una terapia cognitiva conductual, o sea, una terapia que les ayude a conocerse a ellos mismos de cómo se comportan para que ellos puedan salir adelante en su vida. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios y que hallamos aliciente y esperanza, como dicen en Corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor de Dios. Nosotros podemos hacer una diferencia para las demás personas, llevándoles esperanza, llevándoles aliento, llevándoles fe y ministrándoles amor. ¿Cómo podemos curar la ansiedad? Número 1, deposita toda ansiedad sobre Cristo. Ya lo leímos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él, o sea Dios, Cristo, cuida de ustedes. Y es que es una gran verdad. Cuando nosotros sabemos de que Dios tiene cuidado de nosotros, nuestra ansiedad se va. Entonces, por eso titulamos a esto Desechando la ansiedad. ¿Cómo? Echándola sobre Cristo. Es una actitud de nosotros, en fe, echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Número 2, trata de alejarte de las drogas, el alcohol o los derivados cafeínicos. Si tú sabes que tienes una personalidad que es muy ansiosa y que tiende que por cualquier situación, ruidos que escuchas, que en las noches tu sueño es muy superficial y que sabes que no puedes dormir profundamente y que ante cualquier situación negativa o las noticias que miras todo el día, que no es saludable, tú te sientes ansioso, pues desecha esas cosas. Si sabes que consumes algún tipo de droga, trata de irlas quitando paulatinamente. No digo que no tengan sus efectos, pero estas cosas al usarse con el tiempo tienden a crear farmacodependencia y a hacer tu ansiedad dependiente de un fármaco para que te puedas sentir bien. Y eso no es lo que Dios quiere. Romanos 7, del 18 al 20 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pero no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si no lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mire la palabra, Pablo está reconociendo que hay situaciones en las que él se da cuenta que el mismo pecado lo lleva a hacer cosas que él no quiere hacer y es consciente de ello. Igual, cuando tú usas drogas, alcohol o derivados cafeínicos, de los cuales te has vuelto un consumidor consecutivo, entonces tienes que aprender a activar tu voluntad para negarte a eso. Y como decía Pablo, más adelante, ahí en mismo Romanos, pero yo sé que en mí, por fe, yo sé que en Cristo todo lo puedo vencer. Dios, si tú pones la actitud correcta, puede alejarte de esas cosas. Número 3. Aprende a ser realista y correcto. Aprende a pensar, realista y correctamente. Filipenses 4:8. A mí me gusta mucho usar este versículo. ¿Sabe por qué? Porque he descubierto en la vida que de la forma que uno piensa, uno es y se comporta. Eso ha sido una gran, instrumento para mí, para incluso comportarme y ver la vida, porque es cierto. Mire lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Creo que, y esto no es pensamiento positivo, mi amigo. Pensamiento positivo
No es que con solo pensar positivamente las cosas van a cambiar. Esto es usando fe. Y la fe nos ayuda a pensar, es cierto, positivamente, pero estar encima de las circunstancias, creyendo de que Dios trae a nosotros el pensar correctamente de acuerdo a la palabra, va a traer una forma de pensar realista. Y es que actuar con fe no significa que no ser realista, al contrario. Actuar con fe te lleva a pensar encima de la realidad que estás viendo que hay esperanza en ti, porque Dios tiene el control de todo. Pero tienes que aprender a pensar correctamente y la ansiedad se va a ir. Creo que el problema de muchas personas con respecto a la ansiedad es que tienen mucha imaginación. No está malo tener la imaginación, pero si tu imaginación no te produce algo creativo y positivo, yo creo que debes de desecharlo. Nuestra imaginación nos fue dada para producir algo positivo, algo de fe en nuestra realidad. Por eso la palabra nos exhorta que todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es honorable, si hay algo digno de qué pensar, en esto hay que meditar. Medita en eso. No te imagines lo peor, no te imagines conspiraciones. No te imagines que lo peor te va a pasar, que vas a terminar en un hospital olvidado, con COVID y con un distrés respiratorio y que como un cadáver ahí, imaginándose lo peor. Siempre los seres humanos tenemos esa tendencia tan abusiva y morbosa de siempre pensar que las cosas ya se agravaron y que no hay solución para ellas. Aprende a pensar realista y correctamente, mi amigo, mi hermano. Número 4. Asume la responsabilidad de cambiar deliberada e intencionalmente. ¿Sabes qué? Yo creo que para aliviarnos de la ansiedad tenemos que aprender a ser responsables con lo que nosotros recibimos a veces en la vida. La vida, como dice nuestro obispo René Peñalba, no es perfecta. Nuestras circunstancias no son perfectas. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar siempre preparados, aunque ante los cambios imprevistos de la vida, nosotros saber qué vamos a hacer responsablemente con lo que nos ha pasado. Porque así es. Tú no puedes pensar y estarte preguntando toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí mi hogar? ¿Por qué perdí un ser querido? No, pregúntate, ¿para qué? ¿Qué Dios quiere tratar en tu corazón? Entonces vas a asumir y vas a tomar otra actitud, que es de pensar deliberadamente con responsabilidad. Por lo tanto, responsablemente te exhorto, mi hermano, mi amigo, deja de quejarte, deja de echarle la culpa a los demás, deja de ser pasivo, haz algo por el amor de Dios. Pero no te quejes, no te quedes estático, estacionado. Asume la responsabilidad de ver qué se hace. Con algo busca soluciones. Deja la autocomiseración. El tenerse lástima es una situación que lo vemos viendo desde el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? Tenía años. Y Dios le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo Jesús. Ay, pero es que nadie me viene a tirar al agua. Es que yo no me puedo acercar. Y antes de que yo me quiera tirar, otro se tira. Yo no le estaba preguntando eso. Solo le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Él echaba la culpa a los demás. Hasta que Dios le dijo, levántate y anda. Y él tomó la actitud de levantarse. Amigo, tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar deliberada e intencionalmente. Y por último, procura una conciencia tranquila. Yo creo que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, de sus valores y de lo que le rodea. La conciencia es muy importante porque, hasta hay un dicho que dice que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Es lo que te puede hacer dormir.
Y eso te puede quitar la ansiedad. Si tú te has equivocado, que como todos nosotros nos hemos equivocado, trata de pedir perdón o enmendar lo que has hecho. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Nuestra satisfacción es esta, decía Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Oh, qué delicioso esa palabra. Poder decir ante los demás y con plena autoridad, tengo una conciencia limpia. Nadie que me pueda juzgar. Todos nos hemos equivocado. Pero es importante llegar delante de Dios y si puedes delante de las demás personas y pedir perdón y rectificar y hacer las cosas de otra manera para que tengamos una conciencia limpia. Entonces la ansiedad se va a ir. Bien, este ha sido nuestro tema, desechando la ansiedad. Y hacíamos una pregunta, ¿cómo curarse de la ansiedad? Número 1, mencionábamos, deposita toda ansiedad sobre Cristo. Número 2, aléjate de las drogas, alcohol o derivados cafeínicos. Número 3, aprende a pensar realista y correctamente. Número 4, asume la responsabilidad de cambiar deliberada e intencionalmente. Y número 5, procura una conciencia tranquila. Dios me les bendiga, les espero en otra edición más de su programa CCI